El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Comprometidos por el bautismo en la propagación del Evangelio de Jesucristo, en la propagación de la verdad, pues estamos llamados a mantenernos siempre firmes, con esa firmeza apostólica sobre la cual está cimentada la Iglesia, sobre la roca firme de los apóstoles. Y decimos que la Iglesia está cimentada bajo la roca firme de los apóstoles porque ellos con firmeza, con entereza, con decisión, con valentía, fueron capaces de anunciar la verdad, de anunciar el Evangelio a todos. Y de un modo específico lo tenemos en el apóstol San Pablo, que a pesar de las indiferencias, a pesar de la cárcel, a pesar de la persecución que tienen en contra suya, no deja de anunciar, no deja de predicar, más aún, aprovecha todo momento, toda oportunidad para hacer llegar el mensaje de Cristo. ¿A quién se le hubiera ocurrido que estando en Atenas y viendo todos los altares que tenían a los diferentes dioses, pues allí se encontró un altar a un dios desconocido y se haya valido de esa situación, de ese Dios desconocido, para anunciar? A eso es lo que se le llama dentro de la evangelización la inculturización. Es decir, nos aprovechamos de las circunstancias, de la cultura, de la situación sociopolítica de un determinado lugar para hacer llegar el Evangelio de Jesucristo. Más aún, para que el Evangelio de Jesucristo sea aceptado en la libertad y no sea impuesto a la fuerza. Por eso se busca inculturizar. De ahí decimos nosotros que la Virgen de Guadalupe es el signo de inculturación más loable que ha existido en nuestro tiempo, a pesar de la conquista, como se llevó. La figura de la Virgen María de Guadalupe es el signo más claro de la inculturización, que sin violencia ha sabido conquistar a un pueblo, simplemente por su figura, por los signos que ella porta en su persona, en su imagen. Ese es el signo, porque se ha valido de los rasgos de un pueblo, de la forma de vestir de un pueblo, para evangelizarlo, para atraerlo. Por eso nombramos a la Virgen María de Guadalupe como la evangelizadora de América. Porque ese es el signo, ese es el ejemplo claro. Lo tenemos en la Virgen María, lo tenemos en el apóstol Pablo y en los demás, que valiéndose de la cultura, de las situaciones, pues pueden transmitir el mensaje de Cristo. Y a veces nos falta a nosotros, cristianos, esa creatividad.
¿Cómo podemos llegar a hacer llegar el mensaje de Cristo a una sociedad como la nuestra, en medio de tanta dificultad, en medio de tanta violencia, en medio de tanta inseguridad, en medio de tantas situaciones hedonistas? ¿Cómo poder hacer llegar el mensaje de Cristo? Pues necesitaríamos entonces ser creativos para poder hacer llegar este mensaje. Es que no lo podemos transmitir siempre de la misma manera. Es que no podemos valernos de los medios antiguos para transmitir el mensaje a una sociedad contemporánea, una sociedad posmoderna. Así como decía el Papa San Pablo VI y San Juan Pablo II, decían que el mensaje de Cristo, contenido de la revelación, nunca va a cambiar ni nunca debe de cambiar, pero lo que tiene que cambiar es el método, la forma de transmitir ese mensaje. Y parece que ahí nos estamos estancando, ahí nos estamos quedando cortos, porque queremos seguir usando las mismas formas para transmitir el mensaje. Y cuando hablo de mismas formas, me refiero al modo impositivo de transmitir el mensaje de Cristo, impuesto a la fuerza. Hay que sembrar miedo para que entonces la gente crea, para que entonces la gente busque a Dios, y entonces les creamos un panorama terrorífico, maléfico, para que la gente, por miedo, se acerque a Dios. Ese es el método arcaico, ese es el método antiguo. La típica frase tan inocente pero tan contundente que nos decían algunos de nosotros, nuestros papás o nuestros abuelos: si haces esto, Dios te va a castigar. Entonces se le sembraba miedo al niño, el niño pues definitivamente no hacía aquello por miedo, pero pues no era cierto, no era así, pero era una manera en que la gente creía que así se transmitía el mensaje de Cristo, la verdad. Pues no, los métodos por eso deben de cambiar, nuestra forma debe de transformarse, debe de cambiar. Por eso la Iglesia, como depositaria de la revelación, pues lo protege y lo transmite. Y la Iglesia, precisamente movida, inspirada por el Espíritu Santo, va buscando las formas y los medios de ir transmitiendo el mensaje, a razón de lo que Jesús nos dice hoy en el Evangelio. Dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. ¿Por qué? Porque Jesús se topa con la limitación humana de sus discípulos. Sus discípulos son humanos y por lo tanto están limitados racionalmente, no pueden entender todo, no pueden comprender todo. Jesús va actuando, Jesús está hablando y los discípulos pues van captando lo que su capacidad les va dando. Y por eso Jesús les dice: hay muchas cosas todavía que tengo que decirles, pero no las pueden comprender por su incapacidad humana, natural. Segundo, porque ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo, porque Jesús tiene que partir, porque Jesús tiene que irse. Lo escuchamos en el Evangelio de ayer. Conviene que me vaya, es necesario que yo me vaya, para que venga a ustedes el Espíritu Santo. Entonces Jesús, al toparse con esta situación, por eso les dice hoy: pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena. Entonces, el Espíritu Santo desde el inicio, desde los tiempos apostólicos, ha guiado a la Iglesia hacia la verdad plena, y sin transformar el contenido, el mensaje de Cristo, la Iglesia el Espíritu Santo le ha presentado a la Iglesia
la inspiración de utilizar los métodos, para que vaya tomando los lineamientos, las medidas necesarias a fin de hacer llegar el mensaje a los demás. Pero ¿qué sucede? Que a lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo de la historia de la evangelización, muchos se han quedado atrás, muchos se han resistido a las formas, a los métodos que la iglesia ha ido poniendo a fin de transmitir el mensaje de Cristo, y no han aceptado. Y eso, por lo tanto, se convierte en una limitación para hacer llegar el mensaje de la salvación a los demás. ¿Por qué? Porque quieren seguir usando las formas antiguas, los métodos arcaicos. Cuando el Papa Francisco fue electo recientemente, enumeró una serie de enfermedades que tiene la iglesia. Y una de ellas era la enfermedad del conformismo, de la mediocridad, de el siempre se ha hecho así. Y porque siempre se ha hecho así, así lo vamos a seguir haciendo. Pues no, eso paraliza, eso no hace crecer, ahí no hay creatividad. Es que las cosas no pueden seguirse haciendo de la misma manera, porque el tiempo va cambiando, el mundo va cambiando, y la iglesia tiene que ir a la par del mundo, porque lo tiene que evangelizar, lo tiene que salvar. Pero no se trata tampoco de irnos al otro extremo, de ir aplaudiéndole todo al mundo, no, porque el mensaje de Cristo está bien claro, está bien definido, y la iglesia lo tiene que ir presentando, pero con los medios y los métodos del tiempo actual. ¿Sí? Entonces, es importante que reconozcamos nosotros esto para buscar la creatividad siempre desde nuestra familia, en los lugares donde nos movemos. Ten creatividad para transmitir a Cristo, no simplemente es, ay, pues aquí me encontré a esta persona, le voy a hablar de Dios, ay, Dios es bien bonito, ay, Dios te ama. Pues puede que sí, pero utiliza otras formas. No simplemente es hablar. La primera forma de evangelizar es el testimonio. Y si se necesita, hablamos. Pero lo hacemos al revés. Primero queremos hablarle a la gente de Dios, y mira que Dios aquello, y que Dios esto y lo otro. Pues está bien, pero demuéstraselo con tu vida. Díceselo con tu testimonio de vida. Esa es la primera forma de evangelizar. Y esta es una forma, pues, que no pierde, no tiene vigencia, es actual siempre, el testimonio de vida. Ese no pasa de moda. Pero sí tenemos que valernos de métodos modernos, tecnológicos, para hacer llegar el mensaje de Cristo. Pero tampoco abusar de ellos. Y parece que de repente abusamos de los medios modernos. Cuando vino la pandemia, que estábamos encerrados, que no se podía participar en la misa presencial y demás, pues hicimos todos el esfuerzo de transmitir la misa, ¿no? Por Facebook, por YouTube, etc. Pero hubo un momento en el que ya, y se abusó de esos medios. Ya hasta daba hastío. Hoy una misa, otra misa, porque se abusa. No, tenemos que ser creativos, así como San Pablo, que valiéndose de un nicho, de un lugar ofrecido al Dios desconocido, comienza a hablarles de Jesucristo. ¿Qué creatividad tenemos nosotros para hablar de Dios a los demás? Para hablar de Dios en casa, a los hijos, al esposo, a la esposa, a los compañeros de trabajo, cuando vamos de camino a algún lugar. ¿Cuál es la creatividad? ¿Te agarras con tu librito ahí leyéndole a una persona? No, es que no es así.
hay que dar testimonio, hay que buscar formas nuevas, creatividad. Recordemos entonces que el magisterio de la Iglesia, que es la enseñanza que la Iglesia nos va transmitiendo a lo largo del tiempo, pero partiendo de la revelación, es decir, de lo que Dios nos ha transmitido, de lo que Dios nos ha revelado, la Iglesia lo va presentando, y eso lo llamamos nosotros el magisterio de la Iglesia, la enseñanza de la Iglesia. Y por lo tanto, quienes no aceptan el magisterio, la enseñanza de la Iglesia, por lo tanto, paralizan y detienen la obra de la evangelización. Por eso estamos como estamos, porque muchos no aceptamos los lineamientos de la Iglesia, porque muchos de nosotros no nos ajustamos a lo que la Iglesia nos dice. Y entonces, pues ahí está, sufrimos las consecuencias. ¿Por qué la gente no conoce a Dios? Pues es que los padrecitos no trabajan. No, porque tú y yo no estamos haciendo lo nuestro, porque tú y yo tal vez no hemos aceptado la enseñanza de la Iglesia, ni la conocemos, ni conocemos la enseñanza de la Iglesia, ni nos preocupamos por ello. Hay que interesarnos por la enseñanza de la Iglesia, hay que leer los documentos de la Iglesia, hay que escuchar al Papa todos los miércoles, todos los domingos. Escucha al Papa, ¿qué dice el Papa? No, yo estoy en contra del Papa. No, el Papa es el anticristo. No, el Papa... no. Desde ahí. Si no nos interesamos por la doctrina de la Iglesia, por la enseñanza, pues no la vamos a aceptar. Y si no la aceptamos, paralizamos, detenemos la obra de la evangelización. Estamos privando a muchos de la salvación. Y a esto se le llama una obra de omisión. ¿Sí? Una obra de omisión que estamos cometiendo porque por no ajustarme a la enseñanza de la Iglesia, por no vivir conforme a la Iglesia me manda, pues entonces no estoy propagando el mensaje de Cristo. No lo estoy dando a conocer. Hay personas que dicen, no, yo mejor me callo para no tener problemas, yo mejor no digo nada, que cada quien pues crea lo que quiera, que cada quien pues haga con su vida lo que quiera. Pues no, estamos omitiendo una acción creativa que tendríamos que hacer para hacer llegar la salvación de Jesucristo. Y así el Espíritu Santo, por medio de la Iglesia, nos va conduciendo a la verdad. Pues ojalá, queridos hermanos, que junto al Espíritu Santo, junto a nuestra Iglesia, colaboremos en la obra de la evangelización. Todos tenemos el compromiso de evangelizar, pero hay que buscar formas creativas para hacerlo. Y la primera forma que nunca pasa de moda es el testimonio. Que así sea.